Hola, soy Ciar Miranda, actriz y escritora. Y bueno, estoy aquí hoy para hablar del mundo editorial, porque yo tengo dos colecciones de cuentos, hago novela infantil y juvenil, tengo una sobre las grandes mujeres olvidadas en la historia, es decir, todas, y otra sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, son libros de aventuras. Y bueno, me apetece mucho hablar sobre cómo está ahora mismo el mundo editorial, así que empezamos. A ver, ¿se ha producido la muerte del género químicamente puro? Yo creo que no. Yo creo que sigue existiendo el género, pero es verdad que la autoficción de repente lo está contaminando todo, ¿no? Todo el mundo hace autoficción, aunque sea novela negra, están hablando de sí mismos. Aún así, como digo, creo que el género puro se mantiene y que hay grandes autores que están triunfando con el género. Por ejemplo, Alicia Kellen o Elizabeth Benavent triunfan en la novela romántica, Samuel Bjork o la propia María Frisa con la novela negra, Maggie O'Farrell con la novela histórica y bueno, gracias a Irene Vallejo se están leyendo muchísimos ensayos. No sé si sabéis que ahora Margaret Atwood también ha escrito un ensayo que habla desde la crisis climática hasta el feminismo, de la deuda pública. Así que yo creo que en realidad la muerte, no existe la muerte del género. Otra cosa es que se mezcle con la autoficción y que, por ejemplo, en el caso de Irene Vallejo, haga que, al hablar también un poquito de sí misma, nos estemos leyendo un ensayo así, pensando que estamos leyendo la historia del autor. Al final es una autobiografía, porque Irene al final su vida no se puede entender si no es a través de los libros, ¿no? Pero estás leyendo un ensayo. Yo creo que es interesante lo que está pasando. Nichos temáticos. Si no se pertenece a uno, ¿se puede llegar a vender? Bueno, yo creo que es más difícil vender. Al final es verdad que uno compra más los temas que a veces a los autores, ¿no? Los libros. A la gente a la que le fascina la novela negra va a buscar novela negra y a veces tampoco le importa tanto eh, quién la ha escrito, en otros casos sí, sino la última novedad, ¿no? Eh, pero yo pienso que hay gente, autores capaces de hacer novela negra, por ejemplo, mezclada con crítica política, libro histórico, como es, por ejemplo, el caso de Javier Cercas o lo que hablábamos antes también de Irene Vallejo, ¿no? Que hace un ensayo propiamente dicho, pero lo llena de cosas suyas, de autoficción. Bueno, Manuel Vilas, ¿no? Que por supuesto hace autoficción, pero de repente te está contando también una historia en un tiempo histórico, en un contexto. Eh, yo creo que se podría llegar a vender en función también de lo famoso que seas. Yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, con la colección Miranda, que como os digo es una colección infantil y juvenil, recuerdo que al principio a mí me hubiera gustado ya empezar a hablar de Hildegarda o de Concepción Arenal, pero eran mujeres a las que apenas se les conocía. Y entonces me decían en la editorial, nadie compra nada que no conoces. Que no conozca, ¿no? Nadie le va a comprar un libro a su hija de Hildegarda si ella no conoce a Hildegarda o él, porque no se va a fijar. Entonces nosotros lo que hicimos es hablar de mujeres muy conocidas, por ejemplo, como es el caso de Coco Chanel, de Juana la Loca, de Frida Kahlo, y una vez que los lectores se enganchaban a leer sobre estas mujeres a través de Miranda, ya Miranda se podía permitir escribir de lo que le diera la gana, ¿no? Y yo creo que esto pasa un poco con lo de los nichos temáticos. Al final, si tú te lees 3 libros de Cercas que te encantan, te vas a leer el cuarto y te va a dar un poco igual de qué va. Eh, Ocurre que si escribes literatura infantil o juvenil te puede resultar más complicado hacer literatura para adultos. ¿Y por qué? Puede ser. Yo soy un caso un poco extraño, porque yo al ser también actriz y que mucha gente me conoce como actriz, es verdad que a veces vendo porque la gente quiere leerme a mí, porque quiere leer muchas veces lo que escribe esta persona a la que sigo en diferentes ámbitos de su vida y de su carrera, ¿no? Entonces a mí sí que me han llegado muchas ofertas de diferentes editoriales para escribir novelas o libros más literatura para adultos. De hecho, también me ha pasado que mi colección de cuentos
la han leído muchísimos adultos, sin tener ni siquiera hijos, ni sobrinos, ni nietos. La de mujeres, por ejemplo, tenía un club de fans de mayores de 65 años, con lo cual también es un poco, yo creo, tramposo pensar que la literatura infantil no la leen los adultos. Yo creo que hay mucha literatura infantil que leen los adultos. De hecho, cuánta gente se lee El Principito ya de adulto, ¿no? Y al fin y al cabo es literatura infantil. Así que también mi caso es un caso diferente. Pero bueno, yo creo que no, que no, no, es tan, no, no debería ser tan complicado. No debería ser tan complicado. La distribución, ¿qué sucede y qué importancia tiene? Bueno, esto es un temazo, ¿no? Sí, creo que las editoriales dedican músculo a ello. Para los autores, nunca es suficiente. O sea, siempre pensamos que nuestros libros no tienen la presencia necesaria en librerías. En mi caso, por ejemplo, que además se distribuye mucho en colegios porque están siendo de lectura recomendada en muchos coles, es verdad que me falta mucha presencia en librerías, ¿no? Luego, realmente te dan los datos y sí hay presencia en muchas librerías, pero igual justo no en las que tú sueles ir o en las de al lado de tu casa, y luego un autor nunca deja de escuchar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo decir: he ido a buscar tus libros y no estaban. He ido a buscar tus libros y estaban en una estantería al final de... He ido a buscar tus libros, y eso como que te va enfadando cada vez más. Yo creo que tienen más presencia de lo que los autores creemos. No seré la única autora, y esto confieso haberlo hecho, que vas a una librería y te colocas mejor tus libros, ¿no? Vas a cualquiera, no quiero dar nombres, ¿no? Pero dices: madre mía, que mi libro estaría mucho mejor aquí, ¿no? Y tú así disimuladamente lo colocas, y muchos autores con los que comparto cafés, vinos y risas me dicen que no hay autor que no lo haya hecho, ¿no? Colocar bien sus libros. Yo creo que hay un problema también, que las editoriales al final delegan mucho la parte de distribución a veces a empresas que son externas, ¿no? Y que no tienen igual la implicación y el compromiso con esos libros, ¿no? Y eso para mí es un problema, ¿no? Yo creo que publican muchos libros, muchos más de los que pueden tratar con mimo a la hora luego de la distribución. Pero vamos, como autora os diré que no hay, como digo, no hay autor que no esté pensando que se está sudando cada libro que vende, ¿no? En las ferias a las que vamos a firmar, en las presentaciones interminables que haces para que se dé a conocer tu libro, y luego nunca es suficientemente popular o famoso el libro, o no a la altura a la que tú quieres. Como decía antes, yo no me puedo quejar mucho, porque es cierto que al ser actriz, por ejemplo, yo tengo muy fácil el tema de la prensa. Esto hay que ser, no se puede ser ingrato, ¿no? Hay que reconocerlo. A mí la prensa, cualquier cosa que saco, me la va a sacar en los periódicos, en la radio, incluso en televisión, tengo ese acceso. Pero los escritores se sudan mucho cada libro que venden, aunque hayan ganado el premio Nadal, ¿eh? Es un tema este, el vender es un tema. Bueno, y como conclusión a todas estas preguntas, a mí me gustaría apuntar algo, ¿no? Yo creo que las librerías están viviendo un momento muy dulce, una edad de oro. Desde el confinamiento, además, bueno, tuvieron que abrir las librerías y mandar libros, ¿no?, a domicilio, porque realmente la gente necesitaba leer, y pese a que parece que con todas las plataformas la gente solo consume televisión o cine muy poco, pero televisión y más cosas relacionadas con las nuevas tecnologías, yo creo que se están leyendo muchísimos libros, que hay una necesidad de parar, que se ha convertido ya la lectura en un acto de meditación, ¿no? A mí hace poco, con esto de los vídeos en redes sociales, me decían que un vídeo de 30 segundos era un vídeo muy largo, que nadie se quedaba 30 segundos mirando un vídeo en redes sociales. A mí me asustó mucho, porque pensé: si nadie es capaz de ver un vídeo de 30 segundos, es que no le interesa el tema. Y me decían: no, sí interesa, pero es que nadie se va a quedar 30 segundos viéndolo. Y yo decía: ¿y se van a quedar leyendo Cien años de soledad? ¿Vas a tener realmente las ganas y la concentración para poder leer Cien años de soledad? Bueno, pues parece que sí. Parece que, por otro lado, mucha gente necesita
consumir rápido en lo tecnológico y luego sentarse a leer un libro. Así que yo tengo mucha fe, soy muy optimista con el mundo literario y creo, y de hecho lo he hablado con amigas libreras, que estamos viviendo un momento dulce de la literatura.